temática que nos corresponde en relación a las obligaciones, vamos a empezar ahora sí con todo el desarrollo temático de esta asignatura, en la cual esto analizaremos en la primera unidad. Las obligaciones, los sujetos, el contenido de la obligación, la relación jurídica, obligaciones personales y reales, fuente de las obligaciones, convenio, contrato, los contratos, los elementos de existencia, los elementos de validez, el consentimiento y la manifestación. Para concluir con la formación entre presentes, ausentes, el objeto de las obligaciones, la forma de las obligaciones, la capacidad, los efectos del acto de los contratos y la ineficacia del acto jurídico. Muy bien, empecemos. El jurisconsulto romano Ulpiano definía a las obligaciones de la siguiente manera. Ahí va. Decía: obligatius juris vinculum, quo necessitate adquisirum solvendae, secundum nuestra civitatis injura rei. ¿Qué decía? En pocas palabras, la obligación es un vínculo jurídico. ¿Ok? Este vínculo jurídico va a constreñir a un creditor y a un debitor, acreedor y deudor. ¿Sale? Estos dos sujetos van a estar vinculados a cumplir con esta obligación, ¿vale? Y van a estar sujetos al cumplimiento de la ley. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el término de obligaciones, señalando que los sujetos que intervienen es el acreedor y el deudor. El acreedor va a exigir al deudor el cumplimiento de una obligación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y muchas veces la obligación puede tener todos estos elementos. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, ¿cuál va a ser el contenido de la obligación principalmente por parte del vendedor? El dar. Del dar, ¿verdad? Aquí está. Y en un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿cuál va a ser el compromiso que tiene el profesionista con su cliente? Hacer. El hacer. Ok, les hago una pregunta. En el contrato de arrendamiento, si no se establece dentro del mismo, ¿el arrendatario podrá subarrendar a terceros? No, Entonces tiene una obligación dentro de ese contrato de no hacer. No no hacer. hacer. ¿Se entendió? Sí. Ok. Y por supuesto que esto tiene que ser lícito, posible física y jurídicamente, determinado, determinable, para que pueda suscribirse la obligación. Muy bien. Ok. Entre las partes van a ser una relación jurídica. Atención, porque todo depende del supuesto que estemos mencionando para ver el carácter de la persona, si es un acreedor o un deudor. Ahí les va. Pongamos el siguiente caso. Ahí va. Tenemos a dos personas que están celebrando este acto jurídico. Ahí va. El objeto de la transmisión es una motocicleta. Ahí va. Este es el propietario. Bien, ahí va. Resulta que esta moto se va a vender en la cantidad de 100,000 pesos. Muy bien. Y
para amarrar el contrato, hubo un compromiso de realizar un depósito del 10% con antelación y ya le transmitió 10,000 pesos. Y este ya no cumplió con la formalidad de continuar con el contrato y transmitir el dominio pleno de la cosa. En este caso en particular, en este contrato de compraventa, ¿quién tiene la calidad de acreedor? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor todavía, ¿no? No. Él tiene El calidad de acreedor. comprador. El ¿Quién puede comprador. exigirle a la otra parte el cumplimiento de la obligación? El comprador. El El comprador. comprador, porque él ya inclusive realizó este depósito inicial. Entonces le va a exigir en este caso, al deudor que cumpla con la obligación, ¿verdad? ¿Se entendió? O sea, Sí, profesor. hay que analizar cada caso porque en una relación jurídica podemos tener ese carácter de ser acreedores o en su momento de convertirnos en Deudores. deudores. Muy bien. Y Profesor, acuérdense que el acreedor va a exigirle al deudor que realice un acto que puede ser de dar, de hacer, no hace. de no hacer. Muy bien. ¿Comentarios? Profesor, ¿podría por favor poner otro ejemplo de esto? Si es tan amable. Ok. Va, por ejemplo, vamos a poner ahora de un contrato de prestación de servicios profesionales. Ahí va. Muy bien. Voy con el odontólogo, me atiende en la consulta y concluyendo la misma, debo de pagar sus honorarios y resulta que no tengo efectivo. En este caso, en esta prestación de servicios profesionales, ¿qué carácter va a tener este paciente? Deudor. 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 ¿Y al profesional qué va a hacer? El Acreedor. acreedor. El acreedor. El acreedor. Si hubiera sido que este pagó con antelación el servicio y resulta que este no lo quiere atender, entonces, ¿qué carácter tendría el profesional? Deudor. 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 ¿Y Deudor. el paciente? Acreedor. Acreedor. Ah, ok, ¿Sí me ya. entendió un poquito más? Sí, ya. Sí. Perfecto. Muy Muy, amable. muy Gracias. bien, a sus órdenes. Muy bien. Muy bien, compañeros. Ok, espero que esto vaya siendo de su comprensión, ¿eh? Sí, sí, Ok, sí. la obligación, en cuanto versa sobre la persona, hablamos de una obligación personal, que es el vínculo que existe entre el acreedor y el deudor, esa relación jurídica. El deudor tiene una identidad personal, ¿sale? Se puede transmitir la deuda siempre y cuando esté de acuerdo el acreedor y el deudor responde con todo su patrimonio. Entonces, en pocas palabras, en la obligación personal hay un vínculo, hay una relación entre al acreedor y deudor. Les pongo el siguiente caso. Ahí va. Veamos las personas que intervienen. Tenemos a la persona A, tenemos a la persona B y por acá muy lejos tenemos a la persona C. ¿Ok? Ahí va. Resulta que se celebró un contrato de mutuo. Este mutuante le presta la cantidad de 50,000 pesos al mutuatario, quien se obliga a regresarlo en determinado tiempo. ¿Sale? Resulta que cuando se prestó ese dinero, B iba acompañado de su amigo C. La pregunta es, ¿A podría exigirle a C el cumplimiento de la obligación? No. No, ¿verdad? Hay una No. obligación personal, pero con B. Salvo que se hubiese celebrado un contrato de fianza,
otra cosa sería, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende? Pero el vínculo entre acreedor y deudor es personal. Entonces, estos son los que tienen esa relación, ese vínculo, acreedor y deudor. Deudor. Muy bien, continuamos. Perfecto. Obligación real. El obligado es quien tiene la cosa grabada y el objeto cumplimiento del gravamen de esta relación jurídica se va a transmitir con la transmisión de la cosa. El obligado está determinado porque tiene la cosa en posesión y cuando se transmite, cuidado con micrófonos, por favor, cuando se transmite a terceros, también se está transmitiendo la obligación. El obligado responde con la cosa grabada y si ésta se extingue por causas no imputables a él, pues también se extingue la obligación. Les pongo el caso. Ahí va. Vámonos con el caso de un contrato de prenda. Ok. Resulta que esta persona va a requerir un crédito a la casa de empeño y se pone en garantía esta televisión. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Entonces, en este caso, el vínculo que nace entre este deudor y este acreedor se va a garantizar con la televisión. En caso de no cumplir, la tele se va a perder porque en este caso, el acreedor podrá ponerla en venta para recuperar su crédito. ¿Se entendió? Ok. Entonces, aquí el vínculo surge con la cosa. Vamos a suponer que este dueño de la casa de empeños la transmite a otra persona que es C. Muy bien. ¿Quién está obligado a, en el caso de que el deudor pague, a entregar la prenda? Porque ya no es el mismo dueño de la casa de empeños. Ahora, ¿quién está obligado? Sí. O sea, el nuevo propietario de la casa de empeño, ¿verdad? Porque él posee la cosa. Él está obligado. ¿Se entiende? Muy bien. Mi estimada Marta, muy bien. Ahora les voy a poner otro caso. Vámonos con el caso de la hipoteca. Ahí va. Muy bien. Este inmueble se encuentra grabado. Ok. El propietario es A. ¿Sale? El banco que otorgó el crédito es Santander. Y A le transmite el dominio de este bien a B. Y B lo adquiere a sabiendas que el inmueble se encontraba hipotecado. Ahora, ¿a quién va a exigir Santander el pago de este crédito? A B. B. A B, porque en este caso la cosa sigue al nuevo propietario, sigue al nuevo poseedor. Sí es. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda sobre obligación personal y obligación real? ¿No? Ok. Bien. ¿Qué me pueden decir sobre una fuente, mis queridos abogados? ¿Qué es una fuente? ¿Qué Lo que es? origina. Lo que origina, lo que da nacimiento, lo que da origen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen de las obligaciones? El principal origen de las obligaciones va a ser el contrato.
¿Sale? Cuando hablemos del contrato, vamos a definirlo como el acuerdo de voluntades, ¿sale? Y este acuerdo de voluntades dentro de este contrato va a crear entre las Derechos, partes obligaciones, derechos y obligaciones. obligaciones, ¿sale? Crea Transmite. y transmite derechos y obligaciones. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sí está claro? Muy bien. Y tenemos, por supuesto, el tema de la declaración unilateral de la voluntad. Por ejemplo, tenemos el caso de una recompensa. A ver, ahí voy, ¿eh? Muy bien. Aquí, ¿qué vemos, compañeros? Ahí va. Se busca. Vamos a pagar por quien nos dé informes de este perrito la cantidad de 5,000 pesos. En este supuesto, mis queridos amigos, esta es una declaración unilateral de la voluntad porque una de las partes se compromete frente a terceros que a lo mejor en este momento todavía no se cumple la condición que se establece dentro de esta recompensa y dice que a quien le dé informes por la entrega de este perrito va a recibir la cantidad de 5,000 5,000 pesos. pesos. Muy bien. Dentro de la declaración unilateral de la voluntad, podemos encontrar los siguientes supuestos. Ahí va. Ahí va. Declaración unilateral de la voluntad. Tenemos la recompensa. Tenemos el concurso con promesa de recompensa. Tenemos, por ejemplo, la oferta al público. Tenemos la manifestación. Bueno, por ejemplo, con esto voy a quedarme. Ya vimos el tema de la recompensa. El concurso con promesa de recompensa, por ejemplo, se convoca, se hace una convocatoria y se invita a varios artistas y decimos que los artistas que cumplan con estos requisitos que se establecen dentro de la convocatoria pueden ganar al ganador del concurso hasta 1,000,000 de pesos. Pesos. Muy bien. Entonces, hasta ese momento, la oferta al público, la publicitación que hace el comerciante sobre sus productos frente a terceros, se va a obligar a cumplir con esta oferta que manifestó. Muy bien. ¿Sí? Ok. Tenemos la gestión de Negocios. negocios. En esta gestión de negocios, vamos a ver a las partes para que la vayan entendiendo. Ahí va. Tenemos a sujeto A, sujeto B, por acá lo voy a poner, sujeto C, ahí va. Muy bien. Sujeto A tiene un local comercial. Ok. Sujeto C es la autoridad que va a hacer un acto administrativo de clausura.
Sujeto A, como muy buen vecino, como sabe que su propietario, sujeto B, está fuera de la ciudad y se compromete con la autoridad a pagar esa multa con tal de que no cierren el local de su vecino. Nadie le ordenó, no tenía por qué haber realizado este acto, pero lo hizo en un ejercicio de buena voluntad. Por lo menos, lo que tiene que hacer esta gestión para el titular, tiene que cumplir con los requisitos de utilidad y de necesidad. La pregunta, ¿la gestión fue útil? Sí, porque evitó que se cerrara el local. Ok, entonces hubo Ah, una necesidad, ¿verdad? claro. Ok, entonces en este caso, por lo menos lo que el gestor pudiese reclamarle al propietario es que por lo menos le pague lo que en su momento realizó para evitar el cierre de su establecimiento. ¿Está claro? Sí. Sí, Sí. muy bien. Ahí voy. Enriquecimiento ilícito. Ahora sí que como dice la canción, ¿verdad? La gente está preguntando en qué trabaja el muchacho, ¿verdad? Y en este supuesto, compañeros, no podemos nosotros demostrar la licitud de nuestros recursos. Lamentablemente, pues por ahí estamos escondiendo el origen lícito de, pues, el dinero que tengo, ¿verdad? Y en esa situación, al no demostrarlo, estoy, pues, generando una obligación. Resulta que mi ingreso mensual es de 20,000 pesos y yo estoy erogando gastos más o menos como por el monto de 100,000 pesos. Por lo tanto, hay una cantidad de 80,000 pesos que no puedo demostrar, que no puedo justificar. Muy bien. Ariel Castillo me dice que se escucha mal. ¿Me escuchan todos, compañeros? Sí, Perfectamente. Sí. ¿Me escucha escuchan? Sí, se escucha bien. Profesor. Está bien. Ok, todo Ariel, bien. Sí, sí se escucha. ok, muchas gracias. Puede ser una cuestión de su equipo. A lo mejor, Perdón. a ver, ciérrelo y vuelva a ingresar porque puede ser una cuestión de su equipo, por favor. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, sí. Muy bien. Seguimos. Ahí va. Hechos ilícitos. Hechos contrario a derecho. Hechos que lesionan un bien jurídico y trae como consecuencia la reparación material del daño. ¿Ok? Como por ejemplo, en la situación de un accidente de tránsito que mencionamos con antelación. ¿Qué va a generar ese hecho ilícito, compañeros? ¿Qué va a generar ese hecho contrario a la norma? ¿Qué va a producir? Una obligación. Una obligación, ¿verdad? pagar el daño. A pagar el daño, a de alguna manera a que voy a ser sujeto a la sanción que la norma establece, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno, vamos a analizar la principal fuente de las obligaciones, que en este caso es el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones. Y el convenio modifica y extingue derechos Derecho. y Sí, obligación. obligaciones. Muy bien. Este contrato tiene elementos de existencia, ¿vale? Y elementos de validez. Bien.
Los elementos de existencia de los contratos, va a ser muy rápido porque ya más o menos lo vimos, es el consentimiento, la manifestación de la voluntad para producir consecuencias de derecho. Ese consentimiento es expreso, ¿sale? Ya sea oral o por escrito, ¿sale? Muy bien. Es tácito. Signos inequívocos que atribuyen que esa fue la voluntad de la parte que está interviniendo en este contrato. Por ejemplo, salimos del aeropuerto. Hay un taxi fuera del aeropuerto y sin mediar ninguna palabra, nada por el estilo, agarro y me subo al taxi y el taxista también sin mediar ninguna palabra arranca. Estamos en el entendido de que la manifestación de la voluntad se ha materializado. ¿Estamos de acuerdo que en este supuesto hay consecuencias de derecho para las partes? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este consentimiento es un consentimiento tácito. Muy bien. Ok. Voy a un restaurante y en ese restaurante resulta que hay un buffet. No me dio ninguna palabra. Entro a un restaurante, agarro el plato y me sirvo los alimentos. Estamos de acuerdo que se está manifestando mi consentimiento para producir consecuencias de derecho, ¿verdad? Ni Sí. modo que sean gratis los alimentos, ¿verdad? Pues no. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿está claro cuál es el consentimiento tácito y cuál es el consentimiento expreso? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. El objeto. Ya mencionamos el objeto directo. La relación jurídica que va a surgir entre las partes. Mencionamos que puede ser una relación de dar, de hacer, Ser y no hacer. no hacer. Ay, exactamente. ¿Vale? Y el objeto indirecto en cuanto a la cosa. Recuerden, debe de tener una existencia física y jurídica. Jurídica. ¿Sale? Tiene que estar dentro del comercio. Tiene que ser lícito. Tiene que ser determinado o determinable. Muy bien. Algunos contratos, como el de matrimonio, requieren del elemento de la Solemnidad. solemnidad ante un juez, ante un oficial del registro civil. Recuerden los elementos de validez. Esto por lo que respecta a los elementos de existencia. Los elementos de validez. Hay una capacidad plena entre las partes para producir consecuencias de derecho. ¿Vale? Con capacidad de goce, ¿podemos celebrar un contrato? Sí. No, Sí. Sí. No. No. de goce no, No, tiene que ser con la de ejercicio. ejercicio sí. A ver, ahí va. Estos pequeños tienen una propiedad. Ok. ¿Pudiesen ellos intervenir en un negocio jurídico para transmitir esta propiedad? No. No. Ok. Acuérdense que sus padres los van a representar en ejercicio de la patria potestad o en todo caso también el juez de lo familiar Tutor. podrá intervenir en la defensa de sus intereses. Entonces, sí pudiese celebrarse un acto jurídico con ellos, pero tienen que estar debidamente representados. ¿Vale? ¿Vamos bien?
Sí. Muy bien. ¿Comentarios, dudas? ¿Está claro? Muy bien. Y con capacidad de ejercicio, pues es una capacidad plena que obtenemos con la mayoría de edad para la suscripción de este contrato. El objeto del contrato tiene que estar apegado al derecho, tiene que estar dentro del marco normativo y no ser contrario a la norma, no ser contrario a la moral, no ser contrario a las buenas costumbres. Hay que cumplir con los requisitos de forma que nos establece la ley para la celebración de ese contrato. Y acuérdense, la ausencia de vicios del consentimiento. Para que produzca consecuencias tiene que estar libre de la falsa apreciación de la realidad material en cuanto a la persona, aritmético en cuanto al derecho. No debe ser producto de un engaño, no debe ser producto de una maquinación, no debe ser producto de una alteración de la realidad. No debemos aprovecharnos de que la otra parte haya caído en un error para aprovecharnos y obtener un beneficio que no nos corresponde. No hay que aprovecharnos de la necesidad, de la miseria, de la situación particular de una persona para obtener un lucro indebido. Muy bien. Y por supuesto también tiene que ser libre de cualquier violencia física o moral. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? ¿No? Muy bien, compañeros. Muy bien, ¿se va entendiendo? Sí, gracias. Muy bien, ¿listos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien, ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. La manifestación del consentimiento. Vamos a ser más específicos en este momento. Expresa, verbal, escrita o signos inequívocos que manifiesten la voluntad del interviniente. Esto los van a conocer ustedes muy bien. ¿Recuerdan lo que hacía el Chavo del Ocho cuando hacía así su manita? ¿Sí lo recuerdan? Sí, decía, Eso, eso. eso es un signo inequívoco de que manifestó su voluntad de producir consecuencias de derecho, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Y muevo la cabeza así, si a lo mejor estiro la mano para tomar un taxi, es un signo inequívoco. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Bueno, por supuesto, el escrito, por supuesto, el presentado de forma oral también es un signo inequívoco. Muy bien. Ok. Tácito. Hechos o actos que presupongan o autoricen presumir que manifesté mi voluntad para que se produzca consecuencias de derecho. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imaginen que por ejemplo, me dan un producto, una vendedora me da un producto y yo sin mediar ninguna otra situación, lo empiezo a utilizar y me apropio de este objeto. De alguna manera hay un hecho que presupone, pues que he manifestado mi voluntad para producir consecuencias de derecho. Me lo estaban enseñando en el centro comercial, no me dio ninguna palabra, lo tomé y continué mi camino. Para efecto de la vendedora tiene que entender, y si máxime todavía lo estoy utilizando,
Hay un entendimiento de que, pues, quiero que se produzca la consecuencia de derecho en relación a la adquisición de ese perfume, ¿sale? O en el ejemplo del taxi que mencionamos con antelación. ¿Sí nos quedó claro? O el hecho de que yo me someta a un restaurante y empiece a ingerir los productos que se encuentran en él. O el hecho de que yo me meta a un Oxxo, agarre y abra un refresco y me lo empiece a tomar. Ni modo que piense que son gratuitos. ¿Lo entendemos? Ok. Otra pregunta que hay que resolver. La formación de la voluntad entre personas presentes. Para efectos de la ley, se considera que la reunión que tenemos en este momento pudiese considerarse una reunión entre personas presentes, ¿eh? La oferta que se realiza entre presentes. Si no establezco un plazo, se considera que es cumplimiento inmediato. Si establezco un plazo, hay que establecer que se llegue a ese acontecimiento futuro y cierto para manifestar nuestra voluntad. Digo un ejemplo, voy a vender este celular a 1,000 pesos, ¿sale? No establecí un plazo, nadie me hizo caso y resulta que prácticamente ya terminó la oferta. Si me dijeran al terminar la clase, a mí me interesa, pues la verdad es que podríamos decir, no, pues sabes que ya no, porque era de un cumplimiento inmediato. ¿Se entiende? Si yo les digo, tienen hasta el terminar la clase para decirme si alguien se interesa por el celular, entonces he establecido un plazo para que se manifestara la voluntad. ¿Sale? Esta misma formación entre presentes se considera por otras vías de comunicación como el teléfono, a través de videoconferencias como la plataforma Zoom, a través de páginas de internet, a través de sitios web. En estos casos se considera que se cumplen con la misma modalidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una oferta que se lanza en una plataforma web y se dijera, a ver, este, el teléfono iPhone fulanita tal está al 50%, y señalan, la oferta es inmediata. Hay que señalar si la queremos aceptar o no, ¿verdad? Inmediato. O si nos dicen, tienen hasta el día 20 de junio para señalar si están de acuerdo o si quieren ese producto o no, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Se entendió el tema de la formación la manifestación del consentimiento entre personas que están presentes? Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, aquí tengo una pregunta. Se hace una oferta en la cual no se pone plazo. Ok, usted nos está diciendo que se presupone que es de inmediato. Pero ¿qué pasa si uno ve el anuncio 2 días después, pero no tienes la idea de cuándo comenzó la oferta, pero no dice fin de la oferta? O sea, a ver, o sea, usted me está hablando de una publicidad, ¿verdad? Sí, Ok, y en esa publicidad usted ve que el producto tenía un descuento, ¿no? exacto. Ok, bueno, normalmente estas ofertas tienen que establecer la vigencia de la misma. Si no se estableciera una vigencia y usted la ve todavía publicada, ¿qué cree? El Me tienen que comerciante tiene respetar que, el precio. el comerciante tiene que respetarlo. ¿Se entiende? Sí, profesor, Y gracias. si se estableciera una vigencia y cuando usted ve esa oferta ya ha concluido esta vigencia, pues aunque usted la requiera, ya no se la van a respetar. ¿Por qué? Porque había un plazo para manifestar la voluntad. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Y si por alguna causa el comerciante esta oferta ya no la va a mantener, tiene que publicitar
derogación de esta oferta en los mismos efectos que la realizó, es decir, tendría que presentarla también en una publicidad. La oferta para las televisiones plasma de 50 pulgadas publicadas en el cartel de tal a tal fecha queda sin efectos en virtud de que el producto ya se escaseó. ¿Sale? Hay que presentarla en esa misma vía. Muy bien. En ese mismo sentido, si no especifican que es sobre stock, pero la oferta continúa y él no avisa que ya no hay, por ejemplo, la televisión, él tiene la obligación de ofrecer esa misma televisión a quien se la quiera comprar a ese mismo precio y buscarla. Si, por ejemplo, no hubiese establecido de que la oferta estaba sujeta a un número determinado que tuviese en la tienda y no manifestó esto, pues lamentablemente se va a comprometer el comerciante a un momento determinado adquirir una televisión para que me las venda en las mismas condiciones que la ofertó, porque por eso debió de haber establecido en su promoción que estaba sujeta a existencia del producto. ¿Sí? Agotar Sí, existencias. profesor. Agotar existencias. Muy bien. Ahí les va otro ejemplo, ¿eh? Vea. ¿Qué pasaría en el caso de una oferta que se realiza a distancia? Les pongo un caso. Ahí va. Resulta que hay una oferta interesante sobre un automóvil aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Ok? Y yo me voy a trasladar desde la Ciudad de México hasta Monterrey y ello me va a llevar aproximadamente 12 horas. Muy bien. Imaginen que en el camino, de pronto el comerciante cambia de parecer y deja sin efectos la oferta. Cuando ya llevaba 6 horas de viaje, el comerciante de pronto cambió la oferta y ya cuando llegué ya no está vigente. ¿Saben qué? El comerciante se obliga no a cumplir la oferta, pero sí a pagarme los gastos que me generó la aceptación de esa oferta. ¿Me entienden? ¿Sí o no? ¿Sí, mi estimada Estela? Pero esa aceptación tiene que ser por escrito o tiene que haber una forma en que él pueda decir, es que yo acepté tu oferta, pero tardé 12 horas en llegar. Por eso, o sea, usted va a acreditar que usted se encontraba en la Ciudad de México y que estaba en trámite, que estaba usted en trayecto para la aceptación de esa oferta. Entonces, cuando él hace el cambio, pues de alguna manera, pues ya la dejó usted en estado de indefensión porque usted estaba en trayecto para la aceptación de esa oferta que se requiriera que fuera entre presentes y no la cumplió. Entonces hay que pagar por lo menos los gastos que la persona que iba a aceptar la oferta de alguna manera derogó. ¿Sí me entiende? Gracias, profesor. Sí, muy bien. Mi estimado Jorge, Muy buenos días. buenos días, Jorge. Por ejemplo, entonces, hablando de lo mismo, imaginemos que está vendiendo una persona un carro o un teléfono o cualquier cosa en el Face y le pone de precio 1 peso. Ahí qué show. 1 peso. Bueno, eh, pues se compromete a respetar esa oferta, ¿eh? Se compromete a respetar ese precio que publicitó frente a terceros. Y si él quisiera cambiar esa oferta, tendría que hacerlo por el mismo medio y decir, la oferta presentada en tal publicación queda sin efectos en virtud de que hubo un error al momento de señalar el precio. Pero habría que también señalarlo. Pero por lo menos sí queda comprometido el comerciante. ¿En serio? ¿Sí? Por ejemplo, ha habido muchos casos. ¿Sabe dónde ocurre mucho? En el tema del Buen Fin.
O sea, a veces los comerciantes se equivocan en la señalización de sus precios. ¿Y sabe qué? Los tienen que cumplir, porque si no, sí se meten en problemas. Entonces, aguas con esa situación de que nos hayamos equivocado en una oferta que hubiésemos realizado porque quedamos comprometidos a cumplirla, ¿eh? Por ejemplo, ya ve que hay Muy algunas tiendas que dicen que si encuentras el producto más barato en otra parte, que le lleves la publicidad y te respetan ese precio. sí. Entonces se comprometen también eso. Si usted le lleva la publicidad de otro establecimiento en la cual verifiquen que el producto está más barato que en su tienda, pues se comprometen a respetar el precio que se encuentra en la oferta de su competencia. Aunque este no fuese una tienda igual, comercial. Sí, porque él está haciendo esa manifestación, que si tú encuentras el producto más barato, que de alguna manera ellos te lo respetan, ¿no? Pero para ello deberíamos de llevar evidencia o... Tendríamos que llevar la publicidad, por supuesto. ¿Sí? Muy bien, le agradezco. Ujú. Por ahí vi otra manita levantada, ya, ya la bajaron. ¿Quién era, compañeros? Por si quería participar. ¿Quién era? ¿Quién era? Ya no la vi. Era yo, era Cortés, Rafael Cortés, maestro. Ah, Rafael, ¿sí tienes alguna otra pregunta o alguna otra Era, duda? era de lo mismo de que lo preguntó la compañera de lo del traslado, eso de en qué consistía eso, o sea, que, qué es lo que tenía que hacer el que iba por la compra, o sea, cómo tenía que notificarlo o decirle al vendedor que le interesaba y que se está trasladando para al lugar por lo que estaba vendiendo. Sí, porque a lo mejor usted lo publicitó en redes sociales o a lo mejor lo manifestó por vía telefónica y el vendedor no cumplió pues con el tema de que sabía que usted estaba en tránsito y él dejó sin efectos antes la oferta. Ah, ok, que hubiera habido una conversación previa Sí, o sea, llamada o por mensajes con el vendedor. por redes sociales, o sea, hay muchísimas formas en la cual usted ya manifestó que se encontraba en camino para la adquisición del producto, ¿no? Y entonces el vendedor en ese supuesto debió haber respetado el tiempo que usted se estaba trasladando, ¿no? Eso ¿Sí? nunca pasa, eso. No, pero bueno, ahí se contempla, ¿no? Que pudiese ocurrir. Muy bien, ahí va. Muy bien, gracias, maestro. Y a sus órdenes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a dar la manifestación del consentimiento entre ausentes? Hago una oferta y en este tema se va a considerar que la declaración es una forma de aceptar la oferta. Por ejemplo, pongo en la venta un producto en redes sociales. Ahí va. Muy bien. Aquí está la publicidad dentro de las redes sociales. Si aquí ponemos algún mensaje de que me interesa adquirir el producto, la parte que está haciendo la oferta, pues me tendrá que remitir a un tema de pago, pues para que se manifieste la voluntad. Entonces hay una declaración de que quiero adquirir el producto y el vendedor pues me tiene que decir la modalidad de pago pues para que yo pueda comprometerme y celebrar el acto jurídico que estamos suscribiendo. ¿Sale? Para esta teoría me dice que la simple declaración sería más que suficiente para manifestar nuestra voluntad. No comparto tanto esta teoría porque tendríamos muchísimas ofertas y no porque alguien haya manifestado que le interesa significa que se esté materializando el acto jurídico. ¿Lo entendemos? Porque en redes sociales puede haber muchísimos me gusta, puede haber muchísimos me interesa, pero eso no significa nada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Consideramos que en este supuesto la declaración no es suficiente. Tendríamos que haber, de alguna manera, realizado el pago correspondiente para que se manifestara la voluntad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, otro sistema que dice, ni siquiera es con el pago. Tienes que esperar hasta recibir el producto
para que efectivamente la voluntad se hubiese manifestado, porque ya lo pagaste y no lo recibes, ya se supone que ya se manifestó la voluntad. Entonces, no, ya lo pagaste, bueno, espera recibir el producto, ¿verdad? ¿Se entiende? Por ejemplo, en Mercado Libre, si no me llegase el producto, tendríamos que, ese pago tendría que quedar sin efectos y me lo tendrían que devolver, porque al final de cuentas el consentimiento se perfecciona hasta la entrega del bien. ¿Está claro? Hay otras teorías que son un poco más bizarras que de plano no están vigentes en nuestro país, que señalan que con el tema de solicitar información ya quedamos comprometidos, ¿verdad? Es como cuando un comerciante dentro de un tianguis o uno dice, pruébeselo sin compromiso, ¿no? O nos dan una prueba sin compromiso, se supone que no nos sujeta a nada, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? La ausencia, la nada, no produce ninguna consecuencia, ¿sale? El error, la falsa apreciación de la realidad, el error en la naturaleza del contrato, en la identidad del objeto, produce la nulidad absoluta. Los actos simulados deben ser objeto de acciones para dejarlos sin ningún efecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente estamos simulando el acto, pues para no cumplir con un tercero. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, ahí les va. Imaginen que ocurriera esto. Yo sé que debo una lana, ¿vale? Sé que debo de pagar una determinada cantidad de dinero a Pedrito. Le debo 100,000 pesos. Y yo ya sé que me va a llevar a juicio. Yo tengo mi automóvil, que es todo mi patrimonio, no tengo nada más, y este auto vale como unos 150,000 pesos. Y se lo voy a, entre comillas, simular que se lo estoy vendiendo a mi compadre. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la simulación de este contrato? ¿Para qué lo estoy haciendo, mis queridos compañeros? para no Pa- pagar. ¿De un para no pago? pagar, para quedar en estado de insolvencia. Es un acto simulado. A través de una acción llamada contrasimulación de actos jurídicos, vamos a dejar sin efectos esta transmisión, vamos a que el deudor recupere su propiedad para yo, sobre esto, yo ya tenga la manera de exigirle el cumplimiento de la obligación y ya tenga un bien que pueda ser materia de garantía de cumplimiento de obligación. Entendemos entonces que la simulación de absoluta no debe producir consecuencias de derecho. Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, aquí, es, si por ejemplo yo soy el que debe los 100,000. Ajá. Yo le di o simulé con mi amiga la venta del auto, pero lo hice antes de que se venciera la deuda, por así decirlo. Entonces, yo sabía que yo no podía pagar la deuda, pero yo vendí mi auto antes de que se venciera la deuda. Ahí que, Antes de que fuera obligatorio el pago. exacto. Podríamos decir que su amiga es una tercera de buena fe, es Sí, una compradora de buena fe. Entonces, de alguna manera, aún así pudiese iniciar una acción pauliana en contra de ese acto que usted celebró y pudiese yo afectar esta transmisión y entonces su amiga se podría ir en contra de usted por evicción, que es una figura que vamos a ver un poco más adelante. Es decir, si hay manera de dejar sin efectos el acto jurídico, demostrando la preexistencia con antelación de la obligación y que usted la transmitió con el firme propósito de no cumplir con la obligación. ¿Me entiende? sí, pero ahí está difícil que puedan determinar que yo lo hice con el propósito.
Por ejemplo, ahí le va. Fíjese cómo vamos a hacer esta cuestión, ¿eh? Este mismo caso. La obligación que usted tenía conmigo la tenemos desde diciembre del 2022. ¿Sale? Este acto que usted está suscribiendo en el mes de junio del 2023 implica que hasta cierto punto usted tiene conocimiento, pues, de esta situación, que es con antelación, el crédito o la transmisión que usted está haciendo. El crédito. El crédito. Entonces yo tendría la manera de demostrarle al juez que usted está transmitiendo este bien para quedar en estado de insolvencia y no pagarme. Así es. ¿Se entiende? Sí. Por eso hablamos de estas acciones que vamos a ver un poco más adelante. Ponga mucha atención cuando hablemos de la acción pauliana o la acción contra simulación de actos jurídicos. Muy bien, gracias, profesor. A sus órdenes. Mi estimado Rafael, te escuchamos. Maestro, eso también aplica, aunque esté al momento, o sea, al momento esté al corriente con el crédito y ya ve que de repente que se viene una mala racha y te quedas en ceros o te va muy mal. Ahí también aplica eso, aunque hayas estado todo el tiempo al corriente, o sea que lo que hiciste lo hiciste más por necesidad que por evitarlo el pago de la deuda. Oh, ok, a ver. Si posible, a ver, usted lo transmitió, pero no había un incumplimiento de la obligación, todo lo contrario, iba marchando muy bien lo que existía con antelación, el Sí. pago de un crédito, ¿vale? Usted lo vendió el automóvil en una situación de que el crédito era regular, no había ningún incumplimiento, lo transmitió. De alguna manera, aquí sí ya no hablaríamos ni de acción pauliana ni de simulación del acto jurídico. ¿Por qué? Porque usted nunca lo transmitió con el propósito de quedar en insolvencia, porque en ese momento todavía no había un incumplimiento de la obligación. Ah, ok. Entonces, ahí sí no hablaríamos de esta figura, No, no entra en esa figura. no entraría. En el otro ejemplo que nos mencionó mi estimada Estela, mencionamos de que hay una intención de transmitirlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera Evitar. yo sé que tengo un adeudo, yo sé que no tengo para pagarle y no quiero que usted me llegue a embargar el automóvil, por eso lo voy a transmitir con un tercero. Pero en este caso que usted me dice, todavía no había la obligación. ¿Por qué? Porque usted estaba cumpliendo con el crédito perfectamente. Usted la transmitió en una solvencia económica. Ah, ok. ¿Sale? Sí. ¿Entiende? Sí, sí, gracias. Muy bien, a sus órdenes, mi estimado amigo. Muy bien. Ok. Continuando, estimados amigos, rápidamente con todo este desarrollo, vamos a concluir, vamos a terminar con esta cuestión, hablando también en relación del objeto. El objeto, el vínculo, la relación de derecho, el objeto directo que implica la creación y la transmisión de derechos, ¿sí? Obligaciones. Por ejemplo, ¿cuál sería el objeto directo en la celebración de un contrato de arrendamiento? ¿Cuál es el vínculo que van a hacer entre las partes? La casa. Arrendador y arrendatario. ¿Cuál es? El bien inmueble. Ese no es el objeto directo, ese es el objeto indirecto. ¿Cuál sería? El contrato. Acuérdense, La acuérdense, no, renta. el objeto directo, escuchen bien, vean, Y no hacer. crea y transfiere y Sí, transmite derechos, ¿sí? obligaciones. Obligaciones. Ok, entonces, contrato de arrendamiento. Primero, ¿cuál es el vínculo que surge entre arrendador y arrendatario? ¿A qué se compromete el arrendador? A dar el bien inmueble, el goce Inmueble. y el A transmitir el El bien uso y y goce. goce Temporal. temporal. Ok. ¿Y a qué se compromete el arrendador? A pagar. El pago de la renta. Al pago de una prestación que conocemos con el nombre de Renta. renta. ¿Vamos bien? sí. Sí, ¿Se entiende? Entonces, este es el vínculo jurídico que surge entre las partes.
arrendador y arrendatario. Muy bien. Profesor, ¿Sí? y si por ejemplo, ya estamos viendo que el arrendador, el vínculo que existe entre el arrendador y el arrendatario es que este arrendador le va a transmitir el uso y goce por ejemplo, de esa casa. Y haciendo alusión un poco a lo que decía el compañero, el arrendatario está pagando la renta normalmente, pero se viene una mala racha y esta persona ya no puede pagar esa renta. ¿En qué se convierte este arrendatario? En un deudor. O sea, cuando hay un cumplimiento generalizado, es decir, por ejemplo, lo suscribimos a un año, el contrato, y los primeros 6 meses usted cumplió a cabalidad como arrendataria, y yo también como arrendador cumplí con usted en darle todos los servicios que constituye como tal este contrato, ¿sale? Ahora, a partir del 6.º mes, usted ya incumplió con el contrato. En este supuesto, yo como arrendador, ante el incumplimiento de esa obligación, me voy a convertir en un acreedor porque le voy a exigir a usted como deudora el cumplimiento de la Pago de la obligación. renta. ¿Sale? Ok, entonces ¿Se el entiende? arrendador se convierte en acreedor y en este caso el arrendatario en el deudor, porque es el que ya está debiendo. Ajá. Exactamente. Ahora vamos a poner un caso contrario en la que el deudor es el acreedor. Ahí le va. Ok. Imaginen que en este contrato, este señor arrendatario está cumpliendo a cabalidad mes con mes el pago de la renta. Y dentro de la renta, este señor se comprometió a tener en regla algunos servicios, como son el agua potable, el tema de la luz, de la energía eléctrica, el tema del internet, etcétera, etcétera. Y resulta que por lo menos este último no lo está cumpliendo, ¿sale? Y usted está pagando a cabalidad la renta. Ahora Ok. bien, el arrendatario le puede exigir al arrendador que cumpla con esa obligación que se suscribió en el contrato. Pues sí, Ok, Sí, entonces el arrendatario, ¿qué va a hacer en este caso? ¿Acreedor o deudor? deudor. 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 ¿El arrendatario va a ser deudor? Acreedor. Acreedor, porque le va a exigir al arrendador, que en este caso va a ser deudor, oye, suscribimos un contrato en la cual tú te comprometiste a tenerme una señal de internet porque yo lo necesito para mi trabajo y no me la estás ofreciendo, no me la estás cumpliendo. ¿Se entiende? Sí, ¿Vale? Entonces, en este caso, hay que ver cada caso en particular porque como bien usted lo establece, hay que distinguir la naturaleza de un acreedor y de un deudor, porque a veces puede ser recíproco, ¿eh? ¿A qué me refiero? A ver, resulta que este señor ya se quejó y por lo menos el último mes no pagó. Y pero dice, no te pagan los servicios. dice, ¿sabes qué? No, no te voy a pagar. ¿Qué por qué? Porque no has cumplido con este. Ujú. Entonces, aquí que existe ese doble Reciprocidad. carácter, porque Una dualidad. por una parte, este es acreedor en relación a la renta que no fue pagada y este es deudor. ¿Vale? Y en relación del servicio de internet, que este no está pagando, que no está dando, este es deudor y este es acreedor. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí les quedó claro? Sí, 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 Muy bien. que lleguen a Ah, un acuerdo y que lo tomen a la renta. puede ser que lleguen a ese acuerdo también. En ese caso, este acto que usted me está diciendo, mi estimado Rafael, se llama transacción. ujú. ¿Qué implica la transacción? De alguna manera son prestaciones recíprocas que nos debemos las partes para dar por cumplida una obligación. Es decir,
Híjole, Como un trueque. no está, no es un trueque, es como, a ver, híjole, ¿sabes qué? Le vamos a poner que dice el arrendador. Híjole, sí, no lo he pagado. Vamos a hacer una cosa. Paga tú el internet y yo lo tomo a efecto de renta. Págalo tú. Y va, lo tomo en consideración. A final de cuentas, en esa transacción hubo acuerdos que son recíprocos entre las partes. Ujú. ¿Se entiende? Sí. ¿Recuerdan cuando el señor Barriga, a veces para que don Ramón le pagara la renta, le encargaba algunas chambitas en la vecindad? Sí. Esa sería la transacción, ¿sale? Algunas chambitas, no me pagas, bueno, hazme mantenimiento en la vecindad. Sin Muy bien, necesidad de que esté en un contrato, ¿no, maestro? sí, sin necesidad, pero lo ideal sería que hubiese ese contrato de transacción, ¿no? Para saber que se está cumpliendo con la obligación. Muy bien, Muy bien. ok, muy bien. Bien, compañeros, muy bien. Ok, el objeto indirecto, la cosa, ¿sale? Acuérdense, tiene que existir en la naturaleza. Muy bien. Tiene que ser determinado, determinable en cuanto a su especie, en cuanto a su género, en cuanto a su número, etcétera, etcétera. Y tiene que encontrarse dentro del comercio. Todos estos requisitos de las cosas, ¿se va entendiendo, compañeros? Sí, muy claro. Y también puede ser que la cosa, inclusive, entre a un terreno no dentro de un bien fungible, sino de un bien no fungible. Un bien fungible es un bien que se puede sustituir por otro de su misma especie, de su misma calidad, de su misma marca, etcétera, etcétera. ¿Sale? Se puede sustituir el objeto. Yo voy a la central de abastos y le pido al comerciante, deme 100 kilos de maíz de tal calidad. Dentro de toda esa tonelada de maíz que tiene, él me va a vender 100 kilos. ¿Se entiende? Esos son bienes fungibles. No fungible es un bien individual, es un bien único. Por ejemplo, yo le encargo a un artista, dibújame un autorretrato y te pago esta cantidad. Sí, sí, ahorita ya hacemos el descanso. Ya nada más ya voy a terminar esta unidad. Ya deme unos 10 minutitos, ¿vale? Ahí voy ya, ¿eh? Muy bien, entonces, ¿hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, 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 maestro. muy bien. Ok, entonces, esto es muy importante que lo tomemos en consideración en relación al objeto, ¿bien? Y por supuesto, tiene que estar dentro del comercio. Muy bien. Ok, muy bien. Los requisitos del hecho positivo o negativo en relación al objeto indirecto. Posiblemente, compañeros, en este momento no exista, pero existe una posibilidad física y jurídica de su existencia hacia futuro. No sé si me doy a entender, compañeros. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de una potranca, de una yegua? ¿Qué pasaría, compañeros? Por ejemplo, que la yegua se encuentre preñada y le diga al dueño de esta yegua, oye, el potrillo que tenga macho lo voy a comprar. ¿Sale? La pregunta es, ¿en este momento existe ese potrillo? ¿Qué me dicen? No, ¿verdad? No. Pero es susceptible su existencia hacia futuro. Sí, 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 ¿verdad? sí. Entonces, en ese caso, vamos a celebrar un contrato de compraventa de esperanza. ¿Sale? Es un bien que en este momento no existe, pero es susceptible su existencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí?
Ok. Y también hablamos del tema de la licitud. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo No, bien? todo Todo- bien. Muy bien. Mi querido, mi estimado licenciado Johanna, ¿me escuchas? Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, en este caso también entra, por ejemplo, las preventas de casas o departamentos que no son no están construidas, pero ya existe una posibilidad por el proyecto. Es una compraventa ad mesuram. O sea, usted lo está comprando con la condición de que ese objeto va a existir con las condiciones que se le están ofreciendo. Sí, es una preventa, exactamente. Usted lo adquiere con esa salvedad de que los departamentos que usted adquiera van a tener esas características. No es una compraventa ad corpus porque usted no la tiene a la vista, porque tangiblemente todavía no existen, pero se supone que las condiciones que le están diciendo tienen que materializarse en un futuro. ¿Sí, mi estimada Estela? Sí, profesor, gracias. Muy bien, bien. Mi estimado licenciado Johanna, ¿me escuchas? Johanan. Bueno, ahorita si quieren, compañeros, para que también se estiren un poco, hagan un poquito, tomen un poquito de agua, un cafecito. Bien. Hasta este punto nos quedamos en relación al objeto indirecto. Seguimos. A ver, Estela, ahora sí, ya abriste el micrófono, te escuchamos. Sí, profesor, tengo una duda. Entre dolo, Ay, cuidado con el micrófono, a ver, ahora sí. tengo una duda entre dolo y mala fe. Ok. A ver, le voy a poner ejemplos prácticos para que vea la diferencia, ¿vale? Muy bien. Vamos a hablar del dolo. En el dolo hay un engaño, hay una maquinación, hay un propósito que tiene esta persona de inducir al error a este sujeto. O sea, quien lleva a cabo las maquinaciones para producir esa falsa apreciación de la realidad es esta persona. Esa es su intención, ese es su propósito. Eso es el dolo. Busca inducirlo al error. En la mala fe, la cuestión es distinta. ¿Por qué? Porque aquí están las partes negociando y resulta que durante la celebración del acuerdo de la negociación, de pronto, esta persona se da cuenta que la otra tiene una falsa apreciación de la realidad y esa falsa apreciación de la realidad le da un beneficio, aprovechándose de esa circunstancia. Si se fija, hay una diferencia sustantiva, porque en el dolo hay un propósito de origen y en la mala fe simplemente me percato del error de la otra parte y miren, permanezco callado para obtener ese beneficio que no me corresponde. ¿Sí me doy a entender, mi estimada Estela? Sí, profesor, gracias. Sí, muy bien. Mi estimado Francisco, te escuchamos. Maestro, en el dolo usted comentó que era por una tercera persona. Es lo que me quedó una duda ahí al principio. No, no, bueno, a lo mejor, bueno, a ver, en el dolo la otra parte me induce al error, la otra parte lo provoca, la otra parte lo incita, ¿sí? Es como, por ejemplo, a ver, ahí le va. Este automóvil está en malas condiciones mecánicas, totalmente ya están las últimas, pero yo lo voy a arreglar nada más para que yo lo pueda vender a un tercero, aunque yo sé que es un automóvil que ya está mal. Y entonces el tercero lo va a adquirir, pues de alguna manera con esas condiciones que ya conllevarían a que el vehículo no va a funcionar.
En este caso, ¿quién produjo la maquinación? ¿Quién indujo al error a otra parte? ¿Quién le dijo que el producto se encontraba en perfectas condiciones? Es una de las partes que intervienen, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de ese dolo. Lo que a final de cuentas, cuando esta persona adquiere el vehículo, lo que puede es una evicción en contra del vendedor por venderle un objeto que se encontraba en malas condiciones y por ocultarle los vicios que este producto tenía. ¿Me doy a entender, mi estimado Francisco? Sí, ya quedó claro. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, ahí va. Siguiente punto. Ya hablamos del objeto directo e indirecto. Seguimos con la forma. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? El consentimiento puede ser expreso, verbal, por escrito o a través de signos inequívocos, como los que mencionamos con antelación, y tácito en los hechos o actos que así lo presuman. El silencio no produce ningún objeto, no produce ninguna consecuencia en ningún contrato, salvo en el contrato de mandato. ¿Qué significa en este supuesto? Aquí está el contrato de mandato. Se supone que tenemos al mandante, que es esta persona, y tenemos al mandatario. Y esta persona mandante le encomienda la realización de ciertos actos jurídicos a este mandatario y este no manifiesta nada en relación a los actos que le encargan, pues bueno, el contrato de mandato surte sus efectos aún ante el silencio de las partes. ¿Se entiende? A final de cuentas queda comprometido a representarlo. El que calla otorga, ¿verdad? La forma. Dentro de esta forma hay un sistema que se llama el formalista puro, que dice que si no se cumple con los requisitos que marca la ley, el contrato que debe quedar nulo, no producir ninguna consecuencia de derecho. Muy bien, este sistema es el formalista puro. Es muy directo, es hasta cierto punto un poco arcaico. Muy bien. Muy bien. Ok, tenemos el, el consensualista puro. Ese sistema nos dice que basta el consentimiento y es más que suficiente. Solamente el consentimiento es lo que va a perfeccionar la voluntad. Y otros sistemas que dicen que se requiere tanto la forma como el consentimiento. Yo les diría que depende, mis queridos amigos, del acto que estemos suscribiendo. Les pongo un caso. Voy a comprar mi mandado. ¿Cuál creen que sea la forma que se debe de cumplir para la adquisición de mi mandado? ¿Qué sistema vamos a seguir, compañeros? ¿El consensualista, el formalista, el formalista o el ecléctico? El formalista. Es decir, usted va a comprar su mandado y va a decir, voy a No, manifestar mi voluntad por un escrito en la cual señale que voy a adquirir tales productos y entonces sería Consensualista. Es consensualista. consensualista, ¿verdad? Es Ahora les hago una pregunta. Voy a adquirir un departamento. ¿Cuál sería? el formalista. Formalista. puro. Formalista. Fíjense que yo les diría que ecléctico. Les voy a decir por qué. Ah, ok. Porque me interesa la forma, pero también me interesa la voluntad. O sea, esos dos elementos voy a verificarlos, tanto la forma como la voluntad. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no observamos la forma, ¿qué consecuencia tiene que tener el acto jurídico, compañeros?
Y aquí hay dos elementos. La nulidad relativa, que puede ser convalidada por las partes, o la nulidad absoluta, lo cual tendría como consecuencia la nada. Muy bien. ¿De qué depende esto? Hay que observar cada caso en particular. Les pongo un caso. Yo adquirí una propiedad y lo hicimos con un contrato simple de compraventa. ¿Me podrían decir ustedes de bote pronto que ya hablaríamos de una nulidad absoluta? No, Sería muy riguroso el sistema, ¿no? Hablaríamos de una nulidad relativa, porque lo voy a tener que convalidar posteriormente, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? sí. Sí, sí. Ok. ¿Y qué pasaría, compañeros, si yo quiero contraer matrimonio y no cumplo con los requisitos y aún así se suscribe? Por ejemplo, contraigo matrimonio con una persona menor de edad. ¿Qué consecuencia tenía que tener ese contrato? Unidad absoluta. Una nulidad Absoluta. absoluta, porque estamos realizando un acto contrario a la ley, porque no se está cumpliendo con las formalidades esenciales. Muy bien. ¿Qué pasa si yo elaboro un testamento estando mal de mis facultades mentales, compañeros? ¿Cuál sería el objeto de ese testamento? Absoluta. Absoluto. ¿Una nulidad? Absoluta. Ajá. Muy bien. Ok. Capacidad. Ya lo hemos estudiado, compañeros. La de goce, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Sí podemos intervenir en actos jurídicos estando debidamente representados. Muy bien. Y los de ejercicio puedo actuar de mutuo propio, aunque le puedo encargar a mi mandatario. ¿Ok? Por ejemplo, en la celebración de un contrato de mandato. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Casos de incapacidad que establece la legislación. Por ejemplo, algunos extranjeros que tengan una situación irregular en nuestro país no van a poder celebrar algunos actos jurídicos. Por ejemplo, tenemos ahorita una situación de muchos migrantes haitianos que se encuentran en nuestro país. Por ejemplo, ellos entraron de forma irregular. ¿Pudiesen celebrar un contrato en el cual adquieren un departamento, mis queridos amigos, en No. este No. momento? No, No, ¿verdad? Porque su situación migratoria no es regular. Si su situación migratoria fuera regular, estuvieran con la autorización correspondiente por parte del Estado, entonces ellos sí le conllevaría a cierta capacidad, ¿me entienden? sí, Sí, ok. Tenemos, por ejemplo, las iglesias. Las iglesias, ya sea de cualquier credo, de cualquier vínculo que tengan, solamente pueden adquirir bienes que sean para el objeto pastoral, para el objeto eclesiástico que llevan. Fuera de ello, no pueden adquirir ninguna otra propiedad, ¿me entienden? Por ejemplo, que el pastor diga, es de que yo requiero esto para poder trasladarme con mis feligreses, pues ya no entran en tus objetos, ¿me entienden? O sea, los objetos que como asociación religiosa pueden adquirir son los que necesariamente conlleven a la función, a la finalidad de esta tarea eclesiástica, de esta tarea de la evangelización, de esta función que ejercen como asociaciones religiosas. ¿Me doy a entender? Lo mismo las de beneficencia. Solamente los bienes que tengan esta finalidad, solamente los bienes que cumplan con este propósito. ¿Se entiende? Por ejemplo, el Teletón pudiese adquirir bienes para después construir un casino. No, ¿verdad? Si va a adquirir bienes,
los va a adquirir para la finalidad de la fundación, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Ok. Podría decir la Fundación Teletón, voy a comprar un avión para el director. Pues no, ¿verdad? No. A lo mejor pudieras decir, voy a comprar un autobús porque voy a trasladar a todos mis pacientes de una clínica a otra. Entonces, eso sí cumple con su finalidad. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Las sociedades mercantiles también tienen que adquirir bienes que sean para su objeto social. Nada más. Por ejemplo, también los bancos tienen un límite, mis queridos amigos. Normalmente, los bancos, si se fijan, sobre créditos hipotecarios, no buscan adjudicarse la propiedad. ¿Qué es lo que buscan los bancos realmente? El remate y la recuperación de sus créditos, porque tienen cierto límite en el tema de propiedades. No pueden adquirir más propiedades que las que no tengan por objeto, por su objeto social. ¿Sale? ¿Nos queda claro esto? ¿Pudiésemos comprar algún inmueble para oficinas? Sí, ¿verdad? ¿Para la atención al público? Sí. Sí, ¿Para prestar servicio bancario? Sí, también. ¿Para poner cajeros automáticos? Sí, porque Sí, es sí, el objeto del banco. Pero si adquirimos propiedades fuera de este objeto, hay una limitación, ¿verdad? Y también a aquellas personas que el juez le haya dicho por sentencia judicial, no puedes adquirir bienes porque has cometido estos delitos y te los voy a suspender momentáneamente. Muy bien. Por ejemplo, imaginen que tengamos este caso. Ahí les da. Que el juez, derivado de delitos cometidos contra el patrimonio, le dice a una persona, a ver, como consecuencia de esta pena que estás compurgando, no vas a poder celebrar actos jurídicos que conlleven la transmisión de dominio de un bien. Tus derechos en este momento van a ser suspendidos. ¿Está claro? sí, ¿Sí? Vamos bien. ¿Estos puntos sí nos quedaron claros, mis queridos amigos? sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Los efectos de los contratos. ¿A quién obligan los contratos, mis queridos amigos? ¿Quiénes van a quedar sujetos por los contratos? En primer lugar, ¿a quiénes vinculamos en los contratos? A las partes que los suscribieron. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Las obliga a su cumplimiento. ¿De qué? Hay que cumplir con las cláusulas que establece el contrato. ¿Vamos bien? sí, Dentro de ese contrato hay que cumplir con los presupuestos que marca la ley. En este caso, el Código Civil. Muy bien. ¿Ok? sí, Ok. Las obliga a aceptar las condiciones de uso. Por ejemplo, vamos a hablar de un contrato de arrendamiento sobre un automóvil. Ok. En este caso, la arrendadora sobre este automóvil, ¿qué tiene que aceptar cuando celebra el contrato? ¿Qué debe aceptar la arrendadora? las condiciones del Los contrato. términos y condiciones. Ok, la arrendadora, a final de cuentas, va a aceptar que sobre este contrato, sobre este automóvil, va a haber un desgaste en el kilometraje, ¿sale? Va a haber un desgaste en cuanto a las partes del automóvil. Necesariamente no es lo mismo desde el primer momento en que lo arrendamos hasta los días que hubiesen transcurrido en este contrato. No sé si me doy a entender, mis queridos amigos. Si nos queda claro, hay que aceptar las condiciones de uso. Las cosas se van desgastando por su naturaleza.
Por ejemplo, vamos a hablar de un contrato de arrendamiento. Por mucho que se le dé mantenimiento a un inmueble, hay un desgaste natural sobre la cosa. ¿Se entiende? Sí, Entonces, por ejemplo, tenemos esta propiedad y resulta que sobre esta propiedad ya tenemos 5 años arrendando. Normalmente, cuando concluye el contrato, estamos de acuerdo que la propiedad ha cambiado del año 1 al año 5, que hay un sí, desgaste natural. sí. Las partes están de acuerdo a las consecuencias del uso derivado de este contrato. Muy bien. Ok, seguimos. Las partes deben cumplir los contratos de buena fe. A esta cláusula dentro de los contratos vamos a conocerla con un nombre que se llama la pacta sunt servanda. ¿Qué significa esto? Ahí va. Este es mi contrato y sobre este contrato implica que las partes van a cumplir de buena fe. ¿Ok? Es decir, no hay necesidad de un cumplimiento coactivo, sino las partes van a cumplir de buena fe el contrato. Pacta sunt servanda. Muy bien. ¿Se entiende entonces? ¿Se entiende esto, compañeros? Ok. Siguiente. Las partes están sujetas a la promesa de porte fort que obliga a las partes. Significa lo siguiente. En este contrato de compra-venta, A, como vendedor, se comprometió a la entrega de una motocicleta. ¿Ok? Esa moto se pactó en una cantidad de 50,000 pesos. Muy bien. Y B se comprometió como comprador a hacer un depósito inicial de 10,000 pesos. Muy bien. Eso lo acordaron para el día 10 de junio. Llegó este día 10 de junio y resulta, mis queridos amigos, que B no ha hecho el depósito de los 10,000 pesos. Les hago una pregunta. ¿A está obligado a entregar la motocicleta? No, No. La promesa porte fort. Si una parte no cumplió con el contrato, ¿por qué la otra sí debería de cumplir? ¿Se entiende? Como no cumpliste, pues yo tampoco quedo sujeto al cumplimiento de ese contrato. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. El siguiente punto es muy importante que lo entendamos. Se llama la teoría de la imprevisión. El contrato obliga a las partes si las cosas se mantuvieron igual que al momento de su celebración. Les voy a poner un caso que son casos muy reales que sobre todo ocurrieron durante la pandemia. Ahí les va. Atentos, por favor. Vamos a plantear una situación que ocurrió, por ejemplo, vamos a hablar de contratos de arrendamiento que se dieron en la Ciudad de México, ¿ok? En el centro histórico. Ahí va. Muy bien. En estos contratos de arrendamiento que se dieron en el corazón de nuestra ciudad, tenemos una situación muy interesante. Este contrato, fíjense, estos locales comerciales, pues tenían un flujo importante de clientes. Muy bien. Y en esta situación, A, como arrendador, celebró el contrato con B como arrendatario. Se establece un plazo de 5 años del contrato,
¿sale? Y se establece una cantidad mensual de 40,000 pesos de este contrato. El contrato inició el 1 de enero de 2020. ¿Ok? Para el mes de marzo viene el tema de la pandemia mundial y entonces tuvieron que cerrar los locales comerciales. La pregunta es, ¿nos encontramos en la misma situación que cuando suscribimos el contrato? ¿Estamos en el mismo supuesto? No, Ya no. En esta No, teoría de la imprevisión dice, bueno, ya las cosas ya no están igual. Entonces yo no te puedo cumplir con ese contrato como se suscribió en un principio. Y tendrías que aceptar que en todo caso vamos a disolverlo con antelación porque ya no hay manera de dar cumplimiento a este contrato. ¿Se entiende? Y eso pasó lamentablemente con muchos comercios y con muchos pequeños y grandes comerciantes en todo el mundo. Por eso es muy importante hablar de la teoría de la imprevisión, porque hasta cierto punto defiende a las partes dentro de este contrato. Porque si no, los arrendadores pues pudiesen aprovecharse y tratar de amarrar a los arrendatarios que cumplen el contrato, aunque sea en perjuicio de ellos, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no, mis queridos amigos? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Ineficacia del acto jurídico. Si no se cumple con los elementos de existencia que hemos señalado con antelación, ¿qué produciría el acto jurídico, compañeros? Nada. La nada jurídica. Recuerden, elementos de existencia, el consentimiento, el objeto directo y en algunos casos la solemnidad. ¿Vale? Les pongo un ejemplo. Cuando A suscribió el contrato, era un niño y no se encontraba representado. ¿Cumplimos con el elemento del consentimiento? No. Pues no, ¿verdad? No. ¿Vale? Porque no tiene capacidad plena para suscribir el acto jurídico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí, es correcto. Sí, Ok, entonces sí, es sí. nulidad absoluta. Ahí les va, siguiente caso, por favor. Esta pareja contrae matrimonio en la kermés del pueblo. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Produce alguna consecuencia de derecho el acto que suscribieron? Claro No, que no. ninguna. No, Porque no, no, no. porque Ninguna. no cumplieron con el elemento de la solemnidad, ¿verdad? no No. hay un juez ¿Vale? Muy bien. Dependiendo. jurídica. Ok. Oiga, Ahí les va. Mande. ¿y si hubiese un juez en esa kermés? Pues yo creo que no tendría facultades para estar celebrando matrimonios en ese lugar, ¿eh? Salvo que hubiese alguna autorización del Estado que dijera, pues bueno, aprovechando que hay una fiesta y un carnaval, los que quieran casarse, pues bueno, aquí tenemos la oficialía del registro civil y tenemos aquí el oficial y se van a celebrar matrimonios legales en esta reunión. Pero bueno, Como solamente lo que hacen seamos en ese algunos caso. penales. Ah, como hacen en algunos penales, pero hay una previa, con un previo acuerdo con las Información, autoridades, ¿no? aviso. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok, ahí les va otro ejemplo. Ahí les va. ¿Qué pasaría, compañeros, si yo les dijera que les voy a vender un cíclope? En relación al objeto indirecto, ¿este cíclope es existente? ¿Existe? No, No. No, No, No. ¿verdad? Habría una inexistencia del objeto indirecto, ¿verdad? Es un objeto que no existe ni en la naturaleza. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si no se cumple con los elementos de existencia, hablamos de la nada.
no produce ningún efecto el acto jurídico. La nulidad absoluta es Salud. imprescriptible. Salud, salud. Gracias. Imprescriptible, en cualquier momento se puede reclamar, la puede hacer valer cualquier interesado y no es convalidable por ratificación o por confirmación. En cualquier momento se va a hacer valer. Muy bien, ahí les pongo un caso. Imaginen que lamentablemente en muchas partes de nuestro país, lamentablemente, imaginen que a esta pequeña en su momento por ahí hicieron cosas indebidas y resulta que lo obligaron a contraer matrimonio con esta persona más adulta, ¿vale? Después de los años, inclusive esta ya siendo mayor de edad, manifiesta que cuando se contrajo matrimonio era menor de edad y si bien es cierto, se reconocía en muchos estados el matrimonio de menores de edad, manifiesta que nunca estuvo su consentimiento para que se contrajera matrimonio y que fue forzada por sus padres. ¿Qué creen? Que sí pudiese presentar y de la declaración de la nulidad del acto jurídico. ¿Se entiende? Es imprescriptible. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Y la nulidad relativa tiene una prescripción. Muy bien. Solamente la puede hacer valer el afectado, pero puede ser convalidado por las partes. Por ejemplo, les pongo un caso. Resulta que me has vendido un automóvil que se encuentra mal mecánicamente. No funciona del todo, pero me gusta mucho el auto y digo, bueno, a ver, me lo vendiste a 50. El automóvil tiene un montón de fallas. ¿Sabes qué? Me gusta mucho. Acéptame que voy a gastar en temas mecánicos 20,000 pesos. Acéptame que estos 20,000 que voy a gastar, descuéntamelos de estos 50 y te voy a pagar estos 30. Es decir, las partes pueden convalidarlo. ¿Se entiende? Por ejemplo, a lo mejor somos como Gerard Piqué, ¿no? Y resulta que me ofrecían un Rolex, que realmente era un Casio, y resulta que no importa, está muy bonito el reloj, y digo, bueno, no es el Rolex, pero te compro el Casio. Pero vamos a llegar a un acuerdo, pues un poco más equitativo. ¿Me entienden? Las partes lo podemos convalidar. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Mis queridos amigos, en esta unidad, estos son algunos puntos que estudiamos en relación a todos estos temas. Revisamos, mis queridos amigos, el tema de las obligaciones. Y sobre este tema, señalamos que la obligación es un vínculo jurídico que va a existir entre un acreedor y un deudor. En este vínculo jurídico tenemos entonces a las partes, acreedor y deudor. El acreedor va a exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, de hacer y de no hacer. ¿Sale? Muy bien. En este caso mencionamos la importancia que entre acreedor y deudor hay un vínculo jurídico. Muy bien. Y además, la prestación que se va a realizar, en este caso, es una prestación
lícita. Muy bien. Señalamos, mis queridos amigos, dentro de toda esta unidad, las obligaciones personales y las obligaciones reales. Recuerden, las obligaciones personales es el vínculo que va a existir entre el acreedor, ¿sale? Y el deudor. Y las obligaciones reales va a seguir al poseedor o al propietario de la cosa, ¿vale? Y en todo caso, sucesivos poseedores o propietarios van a responder del gravamen de la limitación que tenga el objeto. ¿Lo entendemos? Muy bien. Hablamos de las fuentes de las obligaciones. En relación a este punto, señalamos como fuente de las obligaciones la siguiente. Ahí va. Muy bien. Señalamos a los contratos. Ok. Señalamos a las declaraciones unilaterales de la voluntad. Muy bien. Declaraciones unilaterales de la voluntad. Señalamos la gestión de negocios. Ok. Señalamos el hecho ilícito. Señalamos el enriquecimiento ilícito. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más revisamos? Revisamos el convenio y el contrato. Ok. En general, destacamos que el contrato es el acuerdo de voluntades que va a producir entre las partes derechos y obligaciones. Ahí va. Entonces, entre las partes, vamos a ver que crea y transmite derechos y obligaciones. Muy bien. Mientras que el convenio, ahí voy, mientras que el convenio modifica y extingue derechos sí, obligaciones. Entonces, esto es el convenio. Muy bien. ¿Qué más revisamos? Revisamos el tema de los contratos. Ya hablamos de sus elementos de existencia y de sus elementos de validez. Acuérdense, elementos de existencia. Hablamos del consentimiento. Ok. Hablamos del objeto y hablamos de la solemnidad. El objeto directo y el objeto indirecto. El objeto indirecto, la prestación. Crear, transmitir, derechos y obligaciones. El indirecto es en cuanto al objeto. Muy bien. Y destacamos también los requisitos de validez. ¿Cuáles son? Ahí va. Requisitos de validez. Y en relación a esto, señalamos, mis queridos amigos, el tema de el consentimiento, bueno, el tema de la capacidad de las partes.
Acuérdense que hablamos de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Señalamos, mis queridos amigos, también el tema de la licitud en cuanto a el objeto de este contrato. Hablamos también de la cuestión de la formalidad y concluimos con el tema de la ausencia de vicios del consentimiento, como son el error, el dolo, la mala fe, la lesión, la violencia. Muy bien. ¿Se va entendiendo todo esto, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Súper. Ujú. Sí, muy bien. Destacamos, mis queridos amigos, el objeto de las obligaciones, que es un elemento sumamente importante para que nosotros entendamos la naturaleza que estamos suscribiendo. Recuerden, objeto. Ustedes como abogados me lo tienen que distinguir muy bien. Objeto directo, el vínculo, la relación de derecho que surge, crear y transmitir, ¿vale? No me lo confundan con el objeto material, porque en ese caso hablamos del objeto indirecto, que también hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Su existencia, tanto física como jurídica. Ser un objeto determinado o determinable. Aquí me tienen que determinar si es un bien fungible o no fungible. Muy bien. Ok. Hablamos también, por ejemplo, del tema de que se encuentre dentro de el comercio. Ok. Y también, por supuesto, ser lícito. Y si en este momento no es determinado, también hay una posibilidad de su existencia. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. También revisamos la forma en la cual se va a manifestar la obligación. Y aquí destacamos que puede ser expreso, que puede ser tácito. ¿Sale? La forma, hablamos del sistema consensual. Basta con el consentimiento, ¿verdad? El formal, que tenemos que cumplir con los requisitos de ley, y el ecléctico, que requerimos ambos elementos, ¿verdad? Las capacidades de las partes, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, pero también hablamos algunos elementos de incapacidad para extranjeros dependiendo su situación migratoria, para las iglesias, para las sociedades de beneficencia, para las sociedades mercantiles, para los bancos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿En quién producen los efectos los contratos? Y señalamos que principalmente los efectos van a ser para las partes. Muy bien. Y la ineficacia del acto jurídico, la nulidad absoluta, la nulidad relativa. Nos faltó un ejemplo aquí y déjenme regreso un punto porque si no, no lo vamos a entender. Ahí voy, ¿eh? No les señalé en cuanto al objeto a los efectos del contrato, los efectos para tercero. Nos quedamos entre las partes, me faltó para terceros. Lo voy a mencionar rápidamente. Señalamos, los contratos obligan a las partes que los suscribieron y señalamos todos estos supuestos de cumplimiento, ¿verdad? Pero ahora, los contratos pueden beneficiar a terceros y sí, cuando establecemos una estipulación a favor de terceros. Ahí les va. Vamos a hablar de un contrato de seguro de vida. Muy bien. Resulta que en este caso vamos a tener que a
una persona muy precavida, pues sabe que no va a estar todo el tiempo para su familia y entonces celebra un contrato de seguro de vida en la cual se establece una póliza de 1,000,000 de pesos cuando éste falte y señala como sus beneficiarios a su esposa B y a sus hijos C, D y E. ¿Sale? Aunque estos no fueron los que suscribieron el contrato, los beneficios del contrato van a ser para terceros. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí está claro? Sí. Y también tenemos, por ejemplo, la oponibilidad de los contratos por terceras personas. Ahí va. ¿Qué pasaría sobre un bien en la cual existe una copropiedad? Ahí les da. Resulta que sobre este edificio hay una copropiedad de 3 hermanos, A, B y C. Y en esta transmisión solamente participa A. ¿Ok? Y B y C no son tomados en consideración. Como hay una copropiedad, ellos también van a presentar oposición en relación de este contrato porque también se les debió informar a ellos porque son copropietarios de estos edificios. ¿Nos queda claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? ¿Sí? Muy bien. Bien, estimados amigos, entonces en este sentido, esta es la primera unidad que vamos a concluir. Mi querido licenciado...